soy el psicólogo Omar Susano y este es el podcast Perspectivas Psicológicas. ¿Te puedes presentar, colega? Buenas tardes, colega. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y gusto estar aquí en Perspectivas Psicológicas ahora con este tema interesante, ¿no? Que siempre está presente, pero hay situaciones que ocurren que empiezan a generar otra vez el interés, ¿no? De este tipo de temáticas. Claro, y la temática, pues en esencia, son de las cosas funables que le llaman hoy en día, es decir, censurables del YouTube y casi de todas las redes sociales, que se refieren en esta ocasión. Bueno, ya habíamos tocado un tema muy censurable, el de la vez pasada, ya lo pueden ver por ahí en mi canal de Psicomar Susano, pero en esta ocasión tocamos varias temáticas que son muy censurables, ¿no? Como son el racismo, el clasismo, la discriminación, la xenofobia en México, ¿no? Que al final de Sí. cuentas, pues a lo mejor podríamos meter más, ¿no? Más cosas. A lo mejor el tema, yo lo veo mucho en mi metodología que se llama etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo habla de que tú consideres que tu cultura es pues la adecuada, que es la válida, e invalides otras culturas, ¿no? Esto ocurre mucho en la relación de pareja, porque también las parejas juegan un papel, un rol de superioridad e inferioridad que pues no deja nada bueno, a final de cuentas, porque empiezan a jugar este juego de competencia en el cual el tema de la humillación ocurre muy seguido y ocurre mucho por el tema de la cultura, ¿no? Que a final de cuentas también se le dice y se le vuelve a decir a la pareja que se le rescató, que era pobre, que no tenía cultura, que se le recogió para darle una mejor vida, cosas por el estilo he escuchado muchas veces en terapia y que no me canso de decir que el tema de la pareja también por ahí es un tema que incluye mucho machismo hoy en día. Ajá, y cuando escuchas también la contraparte, ya mujeres empoderadas, también escuchas mucho feminismo, ¿no? Que se le va ahora en contra del hombre. Y hasta a veces nada más por la esencia de ser hombre y por el hecho de, pues nada más de existir, ¿no? Porque muchas veces se habla del tema de la fuerza, que si el hombre, que si el hombre es un flojo, un huevón, talegón, todas esas cosas que se dicen como si fueran frases cualquiera, pero en realidad que terminan menoscabando, haciendo menos a la figura del hombre, ¿no? De la misma manera cuando se habla de la mujer y que se habla de que si son criadas, que si nada más nacieron para atender al hombre, se le está discriminando desde luego a esa figura tan importante como es la mujer, ¿no? Pero a final de cuentas, te repito, es parte de una cultura tan arraigada como la nuestra, la mexicana, que pues desde sus orígenes ha tenido pues este choque cultural, ¿no? Con los españoles, ¿no? Anteriormente también entre nuestras culturas indígenas ya peleaban entre ellas, ¿no? Ya se colonizaban entre ellas y se jugaba este interjuego de literalmente ir, erradicar la cultura del otro e imponer la propia, ¿no? Pero a final de cuentas, pues son cosas que seguimos viendo en la actualidad. No sé si respecto a esto quisieras también tú darnos a lo mejor alguna introducción o algo que se te venga a la mente con respecto a, a estas temáticas, colega. Sí, mira, ahorita que estás hablando, tocando todos estos temas, pues sí, son temáticas muy fuertes, son situaciones que, pues lamentablemente se presentan y han estado ahí desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Siempre tratando de acabar con el otro, ¿no? Desde que se formaban esos primeros grupos, pues trataban de acabar con el otro grupo. No dudo que también hubiera a lo mejor algunos grupos que trataran de unirse con otros, ¿no? Y quizás aceptaban, otras veces pues no, ya se trae, ¿no? Pero aquí con respecto a lo que mencionas de todas estas temáticas del racismo, el clasismo, la xenofobia, la discriminación, todos estos temas normalmente los vamos a ligar, incluso lo que comentabas, colega, que sí, ¿no? A lo mejor en terapia no tratamos mucho estos temas, ¿no? De racismo, clasismo, eso, pero sí efectivamente lo que comentas, ¿no? O incluso, ¿no? Esa parte de sentirse superiores de de los padres, ¿no? El padre, la madre sentirse superiores a los hijos por el hecho de tener una jerarquía más arriba, ¿no? También cuando llamamos o vemos una educación autoritaria, ¿no? Que comentamos a lo mejor esas temáticas, ¿no? Que el padre o la madre, por ser quienes son, tener esa figura ya en automático se sienten superiores, ¿no? Al hijo, lo humillan, cosas por el estilo, a lo mejor desde el aspecto familiar viene todo esto. Pero también hay algo, colega, que es bien interesante de platicar al respecto, porque todo esto se va dando, ¿no? Uno trata de entender por qué existen estas situaciones. Y apenas hace poco, ¿no? Hay dos temáticas muy fuertes aquí en México, ¿no? Ya igual entraremos a este punto del presidente que ahorita dirige a esa nación que tenemos arriba de nosotros, ¿no? En el sentido geográfico, ajá, pero ellos creen estar arriba de nosotros también en todos los demás sentidos. Eh, eh,
trata uno de evitar mencionarlo porque ya ves, colega, que ahorita la censura en todas las redes sociales está bien fuerte, ¿no? Y mencionas algo de ellos y ya te pueden quitar el canal, aunque no seas visto por miles o millones, aún así, ¿no? Entonces, pues igual y ya, ahorita entrando en confianza ya mencionamos nombres, ¿no? Pero esta nación que ya tiene muchos años o décadas dominando, pues es la que está generando nuevamente esto, ¿no? Con su presidente que actualmente está ahí atacando a todos los demás países, eh, de alguna manera generando o dándole fuerza nuevamente a lo que es el racismo, ¿no? Principalmente, o esto de las culturas, ¿no? También desde la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que se sentían superiores, ¿no? Entonces, todas estas situaciones han estado ahí, pero al punto al que voy, colega, a lo mejor sería mi punto de partida, sería cómo se va desarrollando esto a partir de lo que llamamos prejuicios, ¿no? Normalmente los prejuicios, pues son esas ideas, esos pensamientos, esas creencias que se van desarrollando desde pequeños, se va desarrollando lo que es el prejuicio, ¿no? Como vamos a verlo como una actitud de intolerancia hacia otras personas, hacia otras razas, a otras clases, a otras culturas, a otras etnias, o incluso como comentaba ahorita dentro de la familia, incluso hay el prejuicio, ¿no? De como eres adolescente, ya en automático, es niño y no entiende, o cosas por el estilo, ¿no? Ahí están esos prejuicios bien establecidos, ¿no? Y pues son ideas muy rígidas, ¿no? Que están ahí bien arraigadas y para quitarlas, pues cuesta muchísimo trabajo, a menos que la persona que tiene ese prejuicio o esos prejuicios, pues trate de identificarlos y de modificarlos, ¿no? Y pues estos prejuicios pues se van generando a partir de lo que vamos a entender este concepto, digamos, en dos partes, ¿no? Que sería antes de, y juicio, ajá, es decir, juzgar a otra persona o a otro grupo, a otra cultura, a otro país, otra comunidad, etcétera, antes de, ajá, sería eso, ¿no? El prejuicio, ¿no? Establecer juicios antes de tiempo, porque muchas veces ni siquiera uno se da la oportunidad de conocer a ese otro, o a esa otra cultura, a ese otro país, o a esa otra comunidad, etcétera, sino antes de ello ya estoy generando juicios de la otra persona o de las otras personas. Entonces, por eso es bien interesante esto, porque eso sí lo tratamos todo el tiempo en terapia, colegas, lo que son los prejuicios, ¿no? Las creencias irracionales, los pensamientos irracionales, ¿no, colega? Entonces, este tipo de pensamientos que se van desarrollando desde la infancia, pues nos van a llevar precisamente a esto, a la discriminación, al racismo, al clasismo, a la xenofobia, ¿no? Y menciono esto y ahorita pues son los temas porque precisamente se acaban de dar dos situaciones, ¿no? Ya me desvié con el personaje naranja del país vecino, pero se dieron dos eventos, ¿no, colega? Lo que es en las redes sociales la conocen ya, o la conocemos ya como Lady Racista, como sus actitudes parten de prejuicios, ¿no? Y de palabras tan fuertes que utilizó que demuestran o denotan un racismo, pero en todo su esplendor, ¿no? Y se notó tanto que pues por eso hizo tanto revuelo. Pero la otra situación que se dio pues prácticamente a la par, colega, fue esto de la centrificación, que también exalta esa parte de que comentabas de la xenofobia, ¿no? Que es, vamos a entender esta parte de la centrificación que ahorita se está dando aquí en nuestro país, en algunas ciudades, que pues es esa situación, ¿no? Que se refiere a, ¿cómo decirlo? En una ciudad, en una comunidad o en un área determinada, se genera como un proceso, ¿no? Digamos, de urbanización o de mejoras, a veces a barrios tradicionales, a barrios populares, a zonas que han estado ahí desde hace muchísimo. Entonces llegan nuevas personas, llegan nuevos habitantes, por decirlo así, pero con mayor poder adquisitivo, ajá, tienen más economía, una economía más fuerte, más estable, y entonces se empieza a modificar toda esta zona o todo este barrio, esta colonia, ¿no? Popular, y se empiezan a meter a lo mejor servicios más costosos, desde los servicios básicos como el agua, la luz, ese tipo de servicios, las comunicaciones, hasta servicios que pues no tendrían que ser a lo mejor considerados básicos, pero ahí están ya, ¿no? Me refiero a lo mejor a levantar ahí un edificio con departamentos muy lujosos y que pues ya no es un departamento que te ande costando 400, 500 mil pesos, sino ya te anda costando los 10, 20 millones de pesos y esto en automático hace también que en la zona por ahí ya los restaurantes ya cobren hasta en dólares, ya cobren más, vas a comprar una taza de café y ya te anda saliendo en 100, 200 pesos, una tacita de café, ¿no? Entonces, la gente que ha estado viviendo ahí desde hace mucho, pues no va a estar gastando 100, 200 pesos en una tacita de café, ajá. Y así empiezan a ser desplazados, ¿no? Y este fenómeno, pues, va acompañado de muchas situaciones, ¿no? Como decía, desde inversiones en levantar ahí grandes construcciones o que ya metieron ahí en un terreno o incluso casas que tiraron o un
un edificio que estaba ahí lo quitan y ponen ahí una plaza muy ostentosa, muy lujosa, obviamente todo muy caro. Entonces la gente de ahí, ¿qué le queda, colega? Pues empezar a ver la alternativa de irse de ahí definitivamente, ¿no? Y eso, si tienen, entre comillas, la alternativa de irse, porque muchas veces llega toda esta urbanización y los desplazan, ¿no? No es así como que, oye, mira cuánto vale tu casa, pues vale 500,000, ahí están tus 500, vete a comprar en otro lado porque aquí vamos a hacer esto, ¿no? En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos llegan y los corren, los sacan y ven la manera de quitarlos de donde han vivido. Ajá. Otras veces, pues ya es gente que, pues desde ahí vivían los bisabuelos, los abuelos, después los padres, ahorita están los nietos, que precisamente son los que hicieron esta marcha, ¿no, colega? Ahí en la Ciudad de México, ¿no? Contra la gentrificación, ¿no? Es el concepto correcto, gentrificación. Entonces, pero también se fueron, es difícil, ¿no? Sería debate esto de saber si verdaderamente fue parte de esa manifestación la que empezó a generar destrozo, o para variar, mandaron grupos de choque para hacerlo más, eh, más grave el asunto, ¿no? A lo mejor había un grupo que se organizó, que lo iba a hacer a lo mejor hasta de manera pacífica, como otras manifestaciones o marchas, y de repente llegan unos quién sabe de dónde y empiezan a hacer destrozos o aprovechan para romper, para entrar a robar a las tiendas, y hacer desfiguro y medio, ¿no, colega? Sí, me llamó la atención, por eso no te quise interrumpirte, esta manera en que lo mencionabas de centrificación, porque efectivamente yo lo he escuchado como gentrificación, pero no Ujú, está tan distante, no está tan diferente al centralismo que ujú, ocurría en el pasado, ¿no? En donde ciertas ciudades generaban toda la economía, así es, toda la economía se iba hacia esos lugares y todo el país les distribuía, ¿no? Ya sea a México, a Guadalajara y a Monterrey, ¿no? Que eran las ciudades en aquel entonces más importantes, y hoy en día pues ya varias ciudades han adquirido ese mote, ¿no? De ciudad, y ya es más fácil este asunto de la globalización y de ver productos en todos lados, ¿no? Cuando antes tenías que ir a la ciudad para que ahí lo adquirieras, ¿no? Siendo que a lo mejor en tu estado había esos productos, pero no había disponible para la gente porque todo se iba al centro precisamente, ¿no? A las ciudades. Y ahora la gentrificación, pues sí, como tú bien lo dijiste, ocurre que esto puede ocurrir en una colonia, ¿no? En nada menos el mayor ejemplo, pues es Coyoacán, allá en México, en donde efectivamente a lo mejor antes era como un pueblito en la ciudad, donde tú podías ir ahí y estaba todo colonial, ¿no? Así todo bonito, donde podías pasar ahí a ver el museo de la casa de Frida Kahlo, podías ver varias cosas, ¿no? Varios atractivos turísticos, pero hoy en día todas esas cosas son más caras, el poder adquisitivo subió porque ya hay muchos extranjeros viviendo ahí precisamente o gente con dinero. Para vivir ahí necesitas tener mucho dinero y entonces ya no se vuelve un atractivo de la ciudad, sino nada más del país, en el cual la ciudad a lo mejor monetariamente no puede ir, la gente que trabaja ahí o que vive cerca, y efectivamente los que vivían ahí se tienen que retirar y muchas veces ocurre de esa parte no recuerdo cómo se le llame, pero va a ocurrir toda la vida, esta migración, ¿no? Interna, esta inmigración, en donde pues la gente se empieza a ir al Estado de México, se empieza a ir a lo mejor a Cuernavaca, se empieza a ir a Puebla, o como yo, ¿no? Que nos vinimos a Morelia, hasta Michoacán, porque a final de cuentas ya la ciudad pareciera que ya nos estaba comiendo y tuvimos que huir de la ciudad, ¿no? Porque a final de ujú. cuentas ya no había lugar para nosotros, ¿no? Entonces, en esa situación, pues sí ocurre mucho esta situación de sentirse pues alejado, ¿no? De la ciudad donde viviste, donde naciste. Ahora bien, también si me lo permites, antes de cometer un error etnocentrista, pues también le mando por ahí un saludo a mi novia, ¿no? Y también a mis papás, ¿no? Y a mi hijo. Claro. Entonces, Saludos. aprovechando, ¿no? Yo quería también tocar un tema, igual ahorita nos metemos ya a fondo, pero parte de la metodología que yo estoy haciendo de pareja habla de muchas dualidades. Ajá, y en estas dualidades, si existe el mal, existe el bien también. Ajá, eso opera un poco, por lo menos en mi cabeza, opera mucho como la mente de un niño, y que yo hablo de mí cuando era chico de 4 años, en donde un día domingo, ¿no? Desperté, mis papás no estaban, pareciera como que estaba solo, abandonado en la casa, y de repente empecé a sentir miedo, ¿no? Como ese niño que empieza a descubrir el mundo, empecé a sentir miedo y pensé que iba a venir los monstruos y que iban a venir, por esa época estaba de moda el santo contra los monstruos, ¿no? El santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato y cosas por el estilo. Y pues un niño es muy sensible a esas cosas, entonces yo sentía como que ahí me iban a comer, ¿no? Los monstruos y todo esto. Y entonces, pues de repente la resiliencia del niño que pues todavía no conoce de la vida, fue pensar, si existe el mal, también existe el bien. Y entonces se me vino a la mente de, bueno, si vienen los monstruos, pues viene el Santo y Blue Demon a ayudarme. Ajá, y si ya viene algo más feo, un fantasma o algo, pues vendrá Superman a ayudarme, ¿no? A solucionarme el problema. Entonces, en base a esto, te repito, hago mi metodología y cuando hablamos de etnocentrismo, que es esta situación de cultural, ¿no? De ir en contra de la cultura de tu pareja, también existe el relativismo cultural, que esto hablamos de una persona que ha superado el tema del etnocentrismo
Y en el relativismo cultural se ha globalizado, se ha hecho, pues, ¿cómo decirlo? Una persona más activa, más proactiva también para su sociedad, más asertiva también, y ha empezado a pensar por los otros, ¿no? De una manera cooperativa. Y entonces las personas que ya están en una fase de relativismo cultural, altruista, tal vez hasta resiliente, yo me atrevería a decir, entonces ahora conocen tanto de la cultura que son capaces de visualizar cuando algo es erróneo, ¿no? Cuando algo ya empieza a aparecer humillación, cuando algo ya aparece a lo mejor clasismo, ¿no? Racismo, y entonces son aquellos que defienden el no ser así. Ajá, entonces, para esto entonces pues, también tenemos que conocer mucho, ¿no? Tenemos que ser personas y creo que los entes proactivos debemos ser también los psicólogos, conocer de estas temáticas, adentrarnos, abordarlas, no tener miedo a expresarnos acerca de ellas, para poder en un momento dado también ser pues los promotores, ¿no? De una igualdad social o en su defecto de un estándar, ¿no? De ser sanos en la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, alguna ocasión te platico, colega, yo de joven, ¿no? Tenía mucha esta intención de que ojalá hubiera una revolución en México, cosas por el estilo, pero me daba cuenta que muchas veces no teníamos los argumentos, ¿no? Los argumentos para poder hacer eso, ¿no? Porque al final de cuentas ni siquiera los políticos que estaban en contra del sistema en aquella época lo estaban haciendo. Y entonces alguna vez escuché una frase muy inteligente de Carlos Monsiváis, ¿no? Donde él decía, es que la revolución no va a ocurrir como ocurrió ya en el pasado. La revolución no es ser un Zapata, ¿no? Un Villa, la revolución no es ser un Guadalupe Victoria, no, o sea, hoy en día la revolución ocurriría desde nuestras trincheras. ¿Y a qué se refiere con eso? El intelectual hablará de la intelectualidad y tendrá que abordar temáticas, ¿no? El trabajador tendrá que seguir trabajando, ¿no? El ciudadano común tendrá que seguir siendo ciudadano, tendrá que hacer sus actividades diarias, y así uno por uno, ¿no? El restaurantero tendrá que seguir comerciando, el empresario tendrá que seguir a lo mejor teniendo sus empresas, tratando bien a sus empleados. Cada uno tendrá que hacer por su parte algo para beneficiar a la ciudad, al país, ¿no? No es como antes que tendríamos que agarrar las armas e irnos con las adelitas a pelear, ¿no? En contra de lo que queremos, no. O sea, ya hay gente encargándose de eso, ¿no? Por nuestro lado, pues tenemos que poner nuestro granito de arena abordando estas temáticas, ¿no? O en su defecto, atendiendo a las personas cuando van a terapia, pues atender a estas temáticas que muchas veces ocasionan. Estas temáticas lo que hacen es ocasionar confusión en las personas, ajá, porque muchas personas que todavía no conocen a lo mejor de qué clase social son, están confundidos en que si son clase media alta, clase media baja, o que si son pobres, de repente ir al psicólogo los pone, como dicen, pies en polvorosa, ¿no? Es decir, los hace tener un golpe de realidad en donde ellos se empiezan a dar cuenta de dónde vienen, cuáles son sus raíces, porque al final de cuentas muchas veces están persiguiendo un sueño que en primera nunca ha sido suyo y muchas veces fue el sueño del papá, el sueño del abuelo, de querer rozarse con la alta, ¿no? O en su defecto el tener, no sé, un coche o tener un super negocio. Y la realidad es que a veces el mérito que tienen o el dinero que tienen actualmente no da para eso, da para trabajar e ir sacando ahí de repente las cosas que van del diario, ¿no? Ir comiendo, ir de repente consiguiendo ropa del diario, pero ya no da para emprender, ¿no? Y no da tampoco para tener muchos negocios, muchas casas. Entonces es ahí donde viene el golpe de realidad y de repente puede haber resentimiento social o de repente también puedes empezar a tirarle a otro, ¿no? O hacer prejuicios precisamente contra la gente o estar de mal humor. Y entonces vienen todas estas prejuicios que tú mencionaste porque no estoy entendiéndome de dónde vengo, dónde estoy, si me siento cómodo con lo que soy, o siempre buscar el sueño americano, ¿no? O el sueño hoy en día, me apareció un TikTok que se me hizo muy chistoso, pero es que es una ironía muy rara, ¿no? Porque dicen que ahora van a buscar el sueño moreliano, ¿no? Dices, pues, ¿cuál sueño? Si aquí aquí la gente ni duerme, ¿no? Por andar o divirtiéndose o porque no hay dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sueño, no? Pero pues esas ironías de repente las avientan en redes sociales, cuando en realidad a lo mejor nos tendríamos que poner a estudiar y a seguir buscando la manera de sacar adelante este estado, ¿no? Que también está tan mal por los malos gobiernos, porque pues la gente es conformista también y porque de repente dejamos, ¿no? Que nos hagan cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho, no sé si quieras comentar algo al respecto, colega. No, ahora sí que todo esto que vas comentando es muy importante digamos, desde el punto de vista que todo esto que estamos platicando, pues hay que aterrizarlo en ejemplos, ¿no? Y ahorita comentabas, pues tu propio ejemplo, ¿no? De cuando eras niño, porque muchas cosas así son, ¿no? Las logra entender uno desde su perspectiva, ajá. A veces nos centramos más en tratar de conectarlo con los demás, con la realidad, la empatía, ¿no? Otras veces, pues sí,
como que nos volamos la barda y creemos que todo es de acuerdo a lo que uno piensa, ¿no? Que es cuando viene el prejuicio, ¿no? Cuando viene todo esto y en automático viene la predisposición, ¿no? Disponer antes de tiempo, ¿no? El prejuicio es enjuiciar antes de tiempo o generar un juicio antes de tiempo y pues también en automático viene también la predisposición, ¿no? Ya empiezo a actuar antes de tiempo en base al prejuicio que ya tengo. Pero fíjate que ahorita que comentas, colega, este tipo de situaciones que se dan, por ejemplo, tú lo puedes ver ahí, ¿no? Esta situación de la gente que tiene que irse de donde estaba y pues tiene que buscarle otro lado, ¿no? Porque qué bueno fuera que, bueno, ya no puedo aquí, pues me voy a otro lado y ya, ¿no? Pues ¿cuál es el problema? No hay muchos problemas, ¿no? De entrada, pues tener que salirme de donde siempre he vivido, o de donde ya estoy acostumbrado, o cómo le voy a hacer para vender mi casa, o mi terreno, mi departamento, o donde estoy, y que me den un precio justo y con eso yo ir a conseguir en otro lado, ¿no? Porque, ay, mira, tu casa ya tiene mucho, te doy 200,000 pesos, ¿no? Y con esos 200,000 pesos, pues no voy a ir a comprar nada a otro lado. Ajá, entonces, todo ese tipo de problemáticas, como decías tú, ¿no? Salen unas personas de un lugar, por ejemplo, aquí la Ciudad de México, ¿no? Tan sobrepoblada, mucha gente sale de la Ciudad de México, pero también mucha gente llega, ¿no? Entonces estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo y más pobladas, en automático pues sabemos que tiene más problemáticas que otras ciudades, tiene sus propias problemáticas que a lo mejor no tienen otras ciudades y pues tendrá otras que sí comparte con otros lugares, otras ciudades, pero fíjate que aquí, colega, cuando ya hablamos de esto, de tener que irme a otro lado o llegar a este lado y conocer costumbres, cómo se mueve ahí todo, ¿no? Porque no nada más es me voy a otro lugar y ya, sino ahora que ya estoy en ese nuevo lugar, pues tengo que empezarme a acostumbrar y tengo que, de alguna forma, adaptarme a ese lugar, a la población de ahí, no llegar yo y querer que todos cambien nada más porque yo ya llegué, ¿no? Y ese asunto de egocentrismo, de egoísmo, incluso de prejuicio, se está dando, ¿no? En la actualidad y por eso viene esta parte, ¿no? De la xenofobia, ¿no? Que ahora ya empieza a surgir esa situación. Ah, bueno, si en aquel otro país odian a mi pueblo y lo están desplazando, lo están tratando como criminal, entonces yo aquí en mi país lo voy a hacer con los que son de otros países, ¿ah? Y más si eres del país del que está atacando a mi gente. Ajá, entonces, ese tipo de situaciones se está dando ahorita y otras, pues sí, por lo que ahorita platicamos de la gentrificación, ¿no? Pues, tú llegas con más poder adquisitivo, no necesariamente de otro país, sino a lo mejor de otra zona, y me estás desplazando de donde yo siempre he estado, ¿no? Ahora tengo que irme a otros lados a comprar mis cosas porque aquí ya no puedo. ¿Por qué? Pues porque todo ya está carísimo, ¿no? Entonces, como que de qué se trata todo esto. Y también lo voy a llevar a un punto bien interesante, colega, y voy a aprovechar para hacernos promoción de los otros podcasts que hemos hecho, en los que hemos hablado de trastornos, de personalidades, todo esto. Hay una situación aquí, colega, que yo podría notar, por ejemplo, en estas personas que actúan como la conocida esta lady racista, ajá, que tiene que ver con una temática que ya hemos platicado en algunos podcasts anteriores, que es el narcisismo, ¿no, colega? Ese tipo de personalidad, o vamos a manejarlo ya como debe ser, trastorno de personalidad, entendiendo que es importante saber que se requieren criterios, pautas y se requiere de una profesión para poder diagnosticar. Ajá. Eh, Tal persona tiene el trastorno de la personalidad narcisista. Ajá. No es algo así como que veo ahí ciertas características y ya es narcisista, ¿no? Porque así se está utilizando. Y traigo este tema o este concepto aquí, al podcast, colega, porque es algo que también se está manejando mucho. Pero en estos casos en particular, porque no es el único caso, ¿no? Y así voy a dejar clara esta parte, hay otros casos donde es gente que ni siquiera es del país, que siendo del país, pues tampoco les da derecho y vamos a minimizar, bueno, está de racista, pero es del país, se la vamos a pasar. Pues no, tampoco es así, ¿no? Pero imagínate esta situación, si ya la mezclamos, ya no nada más es racismo, ahora también es xenofobia, ¿no? Y entonces se está hablando de que esta persona, lady racista, es que, ¿cómo se llama? ¿Tú tienes el nombre de esta persona? Se me fue a mí. No, ahorita lo busco, no te preocupes. Y sí, es Jimena, ajá, Jimena, Ajá. algo así, ajá, que tiene origen argentino, ajá, entonces como que eso acrecentó todavía más el repudio hacia su forma de actuar, ¿no? Digamos que ese repudio que ella mostró ante esta autoridad, porque ni siquiera estamos hablando de otra persona ahí con la que tuvo un programa, sino de una autoridad, ¿no? Para hacerlo todavía más grande el asunto, ¿no? Eh, pues tiene hasta origen de otro país y se desata todavía otra polémica más, ¿no? No nada más es Sí. racismo, es clasismo, ahora es una situación de xenofobia y así empieza todo esto, ¿no? Pero regreso al punto, colega, el narcisismo, ajá. Esa parte que tenemos que saber identificar porque hay gente
que actúa de esa manera, ¿no? Narcisista. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Son personas que normalmente tienen características en su forma de pensar y de comportarse, como lo que es la grandiosidad, ajá, así se le llama, ¿no? O en el caso del personaje este naranja del país vecino, colega, ¿no? Hasta megalómano, ¿no? Es así como que se siente lo máximo, ¿no? Y yo digo esto y me vale, ¿no? Así se va a hacer y ya no le hace caso ni a sus propias leyes, ¿no? Y bueno, ni a sí mismo, ¿no? Un día dice una cosa y otro día dice otra y no, y que vamos a fomentar la paz y el otro día ya estoy bombardeando al país. Y ese tipo de situaciones tan ridículas, ¿no? Pero a la vez tan exageradas y tan peligrosas porque una persona así que tenga tanto poder, pues es un riesgo como en el que estamos ahorita, ¿no? Lamentablemente, porque no nada más es el único, ¿no? En otros países también hay gente gobernando con esas características de narcisismo, de megalomanía, de grandiosidad. Y por qué no decirlo, colega, también hemos tratado estos temas de psicopatía, sociopatía, ¿no? Ya son cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? Pero que están ligadas precisamente a todo esto, ¿no? Porque una persona clasista, una persona racista, una persona que discrimina, ¿sí? Pues tiene este tipo de elementos, colega, ¿no? El narcisismo, ¿no? Es una persona que se cree superior a los demás, ¿no? O sea, me comparo contigo y soy superior a ti en todos los sentidos, ¿no? Casi, casi. Es más, ni siquiera me comparo porque ni siquiera voy a compararme con alguien que no, ni siquiera se acerca a mí, ¿no? Ese es el tipo de pensamiento de esta gente, ¿no? Pero también es gente que vive como en una irrealidad, en una fantasía, ¿no? Porque pues ahí en su mundo, pues esa persona pues es mejor que todos los demás, ¿ah? Pero solo en su mundo, porque ya en la realidad es otro asunto. Y esta persona, Jimena, Lady Racista, pues se topó con la realidad porque le están dando con todo en las redes sociales, que ya hasta salió por ahí que ya se tuvo que disculpar entre comillas, ¿no? Porque se la pasa justificándose, ¿ah? Entonces, siempre hemos manejado eso, ¿no, colega? O sea, una disculpa llena de justificaciones, pues no, ni disculpa es, ¿no? Más bien es la disculpa es como la forma de justificarme ante los demás y no terminar aceptando mis errores, ¿no? Entonces, pues de entrada es eso, ¿no, colega? Una persona narcisista que se cree superior, que tiene pensamiento de grandiosidad, que no tiene empatía por los demás, ¿no? Porque, pues imagínate, para estar insultando y agrediendo de esa manera, pues la empatía está inexistente en ese tipo de situación. Y también tienen esa necesidad de ser aceptados, admirados, que los alaben los demás, ¿no? Y que les entiendan desde su mundo que son superiores y por tanto tienen que tratarlos como alguien superior, ¿no? Ahora, si se enfocan en la otra persona, eres inferior, me tienes que tratar a mí de una manera, grandiosa, ¿no? Me tienes que admirar, me tienes que soportar todo. ¿Por qué? Porque yo soy superior a ti. Ajá. Ese tipo de pensamiento tienen estas personas, ¿no? Y así actúan. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos ahí en una línea peligrosa, ¿no, colega? En la que esto ya se vuelva pues una guerra ahí cultural, una guerra contra otra población, porque vamos a ponerlo de esta manera. Así como están este tipo de personas, porque también empezaron a difundir más videos que a lo mejor ya estaban ahí, pero ahora cobraron fuerza de nuevo, ¿no? De extranjero no sé qué, y humilla a mexicano, ¿no? Y tal gringo llega y les habla así, trata mal a los mexicanos, aquí mismo en nuestro territorio, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, colega, pareciera que son cuestiones aisladas, ajá, pero no, en realidad son partes de un fenómeno ya más grande, más global. Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones, colega. Claro, por ahí me gustaría a lo mejor poner sobre la mesa el prejuicio que se tiene, pero es un prejuicio que se ha puesto a través de los años respecto a ser de la alta, ¿no? Esa palabra tan mexicana, ¿no? De ser de la alta, en donde se dice que los de la alta en alguna época querían ser pues como los españoles, ¿no? Porque a final de cuentas habíamos sido colonizados por ellos y se tenía la mayor referencia pues de eso, de a lo mejor de la reina perdón, de España, ¿no? O en su defecto del príncipe Carlos o del rey Carlos, ¿no? Entonces, de aquella época, ¿no? Entonces estamos hablando que mucha gente, dichosamente que tenía dinero en México, querían portar los trajes de allá, ¿no? De España, porque se decía que Los, eran de la alta. los títulos, ¿no? Los títulos Títulos nobiliarios, nobiliarios, así es. Y también en pertenecer a su la época, nobleza. pues cuando ocurrió lo de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que también vino a México, estuvo dominando México un tiempo, pues ahora queríamos parecernos a los franceses, ¿no? Hasta trajimos un reloj de allá, de Ujú. Francia, y entonces todo se remontaba a querer parecernos a ellos, ¿no? Con el paso del tiempo, pues la gente y la globalización, pues ha querido ahora ser muy gringos, ¿no? Porque los mexicanos, pues estamos al lado de los gringos, entonces ahora queremos tener, pues que las gorras o en su defecto, pues los jerseys, ¿no? De básquetbol, de béisbol, o sea, es decir, que más en el norte se da, ¿no? Que quieren portar todo muy parecido a ellos, o en su defecto, si tienes un poquito más de dinero, pues a lo mejor un convertible, ¿no? Los Rolls Royce, o es decir, cosas que te hagan tener un estatus social, dichosamente, o ellos tienen esa sensación de que los haga
ver diferentes, ¿no? Diferentes a los demás. Y en esencia, el clasismo tiene un poquito de esto, el querer ser pues mejores que todos los demás. Pero también, siendo bien sinceros, colega, hay mucho clasismo en todas partes, ¿no? Y también hasta en nuestro medio ocurre mucho, ¿no? El psicólogo que dice, es que yo tengo un diplomado, ¿no? En la UBAC, o en la Salle, o en la Ibero. Todo eso también de repente es querer hacer ver menos a los demás colegas, pues que a lo mejor salimos de escuela pública, ¿no? O al que tuvo un diplomado, pero pues también en una escuela pública, ¿no? Porque pues no nomás le alcanzó para eso, ¿no? O que se fue a la UNAM porque pagaba un peso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también ocurren en nuestro medio, ocurren en todos los medios, hay una guerra ahí en internet de licenciados contra ingenieros, ¿no? Entonces, esto se refiere, le llaman los ingenieros industriales, son llamados por los ingenieros civiles y los arquitectos como, ¿cómo se le llaman? Ingenieros, no, licenciados con casco les llaman. Entonces, ¿por qué? Porque los hacen ver menos, ¿no? Alguna ocasión, y aquí lo que cabe mencionar, tantas colaboraciones por ahí que no vas a ver quién es, pero alguna jefa mía me dijo alguna vez que los abogados sí estudiaban, ¿no? Como los psicólogos, ¿no? Y entonces habría que ver desde qué punto de vista lo decía, ¿no? Pero efectivamente esto se hace comúnmente, ¿no? Yo también en muchas ocasiones yo daba conferencias y después de mí seguía otro, ¿no? O antes de mí pues, seguía otro. Y yo veía una cualidad ahí, colega, una ocurrencia muy común, un hábito, una costumbre muy mexicana, era que cuando te tocaba a ti participar, generalmente decías algo irónico que contradecía la ponencia de tu colega anterior, ¿no? O sea, es decir, ya como que decías, yo sí voy a hacer dinámicas, no como el anterior, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? O yo sí voy a dar temas interesantes, no como los anteriores, ¿no? O sea, y tratabas de entrar con esta parte según tu potencial para que te pusieran atención, ¿no? Pero en realidad, te repito, esto yo lo veo en todos los ámbitos y al final de cuentas es una carencia, ¿no? De las personas al no poder demostrarlo por ellos mismos, entonces tienden a tratar de humillar al otro, a discriminarlo para hacerse notar ellos mejores, ¿no? Como personas mejores. Pero bueno, también te voy a dar ahorita, si me lo permites, acuérdate que te he dicho de esta dualidad, ¿no? Que yo me he dado a la tarea de investigar el tema de que si existe el mal, existe el bien, ¿no? Entonces, una característica que yo fomento mucho en mi terapia humanista, por cierto, es la cuestión de la sofisticación psicológica, la cual consiste precisamente en no solamente criticar, sino ahora saber por qué criticas, ¿no? Y no solamente ser clasista, sino ahora buscar el lado contrario, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podría yo ser una persona mejor sin ser clasista? Entonces es dotar de recursos a la persona para que entonces evidencies lo malo, para que empiece a hacer cosas, pues ahora buenas, ¿no? O cosas permisibles y no tan mal vistas en la sociedad. Y una de ellas es la sofisticación. O sea, es decir, yo les vendo la idea en terapia de ser mejores personas. Sofisticación, te voy a leer un poquito lo que significa. Ya todos sabemos que sofisticación es algo a lo mejor nuevo, algo que tiene pues la alta tecnología, ¿no? La última tecnología. Sofisticación pudiera ser lo más avanzado, ¿no? En ciertos rubros, ¿no? Pero también esta sofisticación psicológica pues sería esta parte de una persona que es capaz de ver varios puntos, ¿no? Varios sesgos que antes no veía. Entonces, tengo por aquí una definición, ¿no? Nos menciona aquí que la sofisticación psicológica se refiere a la habilidad de una persona para comprender y manejar de manera efectiva sus propias emociones y las de los demás, así como para desenvolverse con inteligencia y destreza en situaciones sociales complejas, ¿no? Para profundizar en la sofisticación psicológica se habla de pensamiento crítico, que es la capacidad para analizar información de manera objetiva, evaluar diferentes perspectivas y tomar decisiones informadas, inteligencia emocional, la habilidad para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás, así como para establecer relaciones saludables. En cuanto a habilidades sociales, se habla de la capacidad para comunicarse eficazmente, establecer relaciones interpersonales sólidas, trabajar en equipo y adaptarse en diferentes contextos sociales. Por aquí también están algunas características de una persona sofisticada o con sofisticación psicológica, que hablaremos de una persona con autoconciencia, tiene una buena comprensión de sus propias fortalezas y debilidades. Y en este ámbito, colega, yo te quiero compartir que de repente yo también les hablo de la calidad de vida, que es algo que tenemos que saber pues, todos los psicólogos, porque muchas veces le decimos, no, tienes que estar mejor, tienes que hacer cosas mejores. Sí, pero ¿cuáles son esas cosas mejores? Me lo he pasado durante muchos años viendo qué más es mejor, ¿no? Porque alguna ocasión, en varias ocasiones, encontré que para muchas personas ser mejor es ir al temazcal, ser mejor es hacer ejercicio, ser mejor es comer bien. Entonces, yo me di a la tarea muchas veces de investigar qué es lo más avanzado en estar mejor. Hoy en día en internet, en Liverpool, en la página de Liverpool, tú encuentras una zona que se llama wellness, ¿no? Que es estar bien, ¿no? Estar saludable. Entonces, las personas siguen buscando, ¿no? Desde estos aspersores de aire, de un aire según que se mejora, ¿no? Desde esas cosas, tener en tu casa un aspersor de aire mejorado, hasta vivir en una casa mejor,
hasta tener un cuerpo más bonito, hasta a lo mejor comprarte los lentes más bonitos para ti, para hacer tu podcast de perspectivas psicológicas, o cualquier cosa, ¿no? Que se te venga a la mente, pero en realidad la gente siempre está en busca de hacer algo mejor, ¿no? Constantemente. Otra de las características pudiera ser la empatía que tanto promovemos nosotros, que es la capacidad de ponerse en lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas, ¿no? Que yo siempre les digo que un poquito adentrándome al tema de la empatía, no basta con ponerse en los zapatos del otro, también hay que hacérselo notar, porque en muchas ocasiones nada más movemos la cabeza, ¿no? En terapia ocurre mucho, nada más movemos la cabeza, pero entonces tenemos a veces que retroalimentar, a veces hasta con la palabra, ¿no? O sea, decir, mira, tú me estás contando esto. Por eso esta técnica que hacemos como psicólogos de repetir lo que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con que el cliente esté entendiendo que lo estoy escuchando. Y sí, muchas veces, siendo bien sincero, algunos colegas pues repiten porque también no lo entendieron muy bien y también necesitan pues retroalimentarse, ¿no? Y a sí mismos, pero es válido porque así entonces están reflexionando la situación que acaban de comentarles y ahora están teniendo un espacio para poder retroalimentar de mejor manera. Está la adaptabilidad, se ajustan fácilmente a diferentes situaciones y entornos sociales. Está la comunicación efectiva, expresan sus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. También está la toma de decisiones. Ya te había comentado, ¿no? Que yo considero que los adultos responsables somos unos tomadores de decisiones así muy perspicaces y muy compulsivos de toma de decisiones, ¿no? Pero es que los adultos así somos, o sea, es decir, todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, esta es una toma de decisiones reflexiva. Consideran diferentes opciones y consecuencias antes de actuar. También existe el autocontrol, manejan sus emociones y reacciones de manera adecuada, evitando impulsividad, ¿no? Y aprendizaje continuo, muestran interés en aprender cosas nuevas y expandir sus conocimientos. Y bueno, nada más, pues igual te dejo un poquito con el tema de la importancia de la sofisticación psicológica, ¿no? Por lo menos desde el tema humanista, mejora las relaciones interpersonales, facilita la toma de decisiones, promueve el crecimiento personal, favorece el éxito profesional. Este concepto de plenitud lo tocamos mucho en terapia humanista. ¿Tú cómo te sientes mejor? ¿Qué es sentirte mejor? ¿No? Porque a veces sentirte mejor no es hacer más cosas. Sentirte mejor es reconocer lo que haces y entonces empezar a ponerle indicadores de calidad, si tú quieres, indicadores de eficacia, lo que tú quieras. Si haces 2 cosas, hazlas bien, pero esas 2 cosas que haces a diario, hazlas mejor cada día. Si eres una persona que hace 10 cosas, entonces ahora sí empieza a contabilizar, ¿no? ¿Cuántas hiciste en la semana? No, pues hice 8. Pues entonces estás en nivel alto. Hice 2 de las 10 que siempre hago. Pues entonces estás en un nivel muy bajo, ¿no? Entonces a lo mejor la siguiente semana intenta hacer más. Entonces son indicadores que vamos poniendo para sentir una plenitud. Y hay personas que ni siquiera conocen el sentido de la plenitud, no saben qué es sentirse pleno. Y entonces cuando me preguntan qué es sentirse pleno, yo muchas veces les hago notar, ¿no? Y ahí sí me voy a portar muy egocentrista, narcisista si tú quieres, pero como el humanismo da oportunidad de eso, de repente les digo, mira, pues yo cuando terminé la universidad me sentí muy pleno, ¿no? Me sentía muy orgulloso de todo ese tiempo que me tocó ahí estarle batallando, estar leyendo, y al final pues ya tuve mi título. Entonces eso me hizo sentir muy pleno. Pero nada más son ejemplos que le pongo, ¿no? Le digo a la persona que de repente va a trabajar, ¿no? Tiene 5 años trabajando y de repente lo ascienden a supervisor, pues también esa persona se siente plena, ¿no? O la persona que acaba de entrar al internet, empieza a ser youtuber y de repente empieza a tener muchas vistas o empieza a tener a muchos suscriptores, pues esa persona se siente plena. Y entonces ya les empezamos a dar ejemplos de qué es sentirse pleno. Ya para no alargarme tanto, nada más te voy a mencionar cómo cultivar la sofisticación psicológica. Nada más te voy a dar las encabezados, ¿no? Desarrollar la autoconciencia, ¿no? Ya hemos hablado mucho de autoconciencia, pueden ver nuestros podcasts por ahí que hemos hablado de autoconciencia. Y practicar la empatía todo el tiempo es una buena oportunidad para tratar de comprender a otros, ¿no? Mejorar la habilidad o las habilidades de comunicación, que es la escucha activa, a lo mejor la expresión de ideas, ¿no? El tener opinión o no en la familia, el aprender a manejar el estrés, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo donde estamos constantemente estresados, a veces pues porque tenemos muchas ocupaciones y demás, entonces pues de repente buscarnos también momentos de relajación, ¿no? Serían muy buenos. Acá le llaman otra cosa que le llaman buscar feedback, que es la retroalimentación a final de cuentas, ¿no? Que alguien nos dé esta retroalimentación de cómo ha sido nuestro desempeño, a lo mejor hasta en casa, ¿no? Que hay una retroalimentación ahí, tal vez hasta de nuestra familia, ¿no? De la pareja. Leer libros y artículos sobre psicología. Yo sé que las personas hoy en día ya no leen mucho, pero podrían escuchar podcasts tan valiosos como el de perspectivas psicológicas y de repente no nada más escuchar TikTok, sino hacer otras cosas, ¿no? Como escuchar podcasts. Practicar la meditación y atención plena, esto sí, yo creo que sí la recomendaría porque es estar contigo mismo y por ahí pues buscar ayuda profesional. Es muy cierto que cuando tú de repente estás encerrado en tu burbuja, pues de repente buscar la opinión de otra persona te puede dar una perspectiva más amplia, ¿no?
Hasta aquí, en respecto a esto, colega, no sé si quieras comentar algo al respecto. Te repito, yo metí el tema este de la eh, sofisticación psicológica, pero créeme que es un tema que muy comúnmente les vendo en terapia porque, te repito, si hay un mal, tiene que haber un bien. Y la Ujú. sofisticación, el constantemente estar buscando ser mejor persona, pues creo que tendría que ser el bien, ¿no? El estar tratando de encontrarnos como mejores personas. Hay un término que me gusta mucho comentar a mí, que es, trata de que en 10 años, en 5 años, ajá, no te avergüences de tu pasado, no te avergüences de la persona que fuiste hace 5 años, hace 2 años. Entonces, hay que procurar estar haciendo lo mejor posible en lo que está en nuestras manos en el presente para no avergonzarnos del yo de nuestro pasado, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo colgando si quieras comentar algo al respecto, ¿no? Sí, pues mira, ahorita con lo que comentas de la sofisticación psicológica, pues le das un concepto más amplio, una explicación más amplia, ¿no? Hacia lo que es la sofisticación, porque normalmente, ¿no? Cuando hablamos o utilizamos esa palabra de sofisticación es como algo que es mejor, ¿no? O que es mejorable en cuanto a cualquier tipo de característica que tenga, ya sea el objeto o la persona, ¿no? Porque podemos hablar de un objeto desde un mueble hasta una casa sofisticada, ¿no? Decimos, ¿no? Pero es una manera de decir que tiene ciertos detalles de lujo o de mejoras, ¿no? O que se ve mejor que otro, hacemos eso, ¿no? O una persona sofisticada, normalmente nos referimos a una persona sofisticada cuando queremos dar a entender que es una persona que tiene cierta educación o cierta forma de comportarse o dirigirse más refinada, ¿no? Que otras personas o que su forma de vestir, su forma de hablar o de actuar, ¿no? Eso normalmente lo asociamos, pero ahorita que tú utilizas ya este concepto, pues llevarlo a la parte de la psicología del ser humano, pues es bastante interesante, ¿no? Ahora, con respecto al bien y el mal, pues sí, definitivamente siempre van a estar presentes y normalmente uno lucha contra el otro, ajá, porque así como ahorita, pues bien lo comentas, ¿no? Si hay bien, pues hay mal, si hay mal, pues hay bien, ¿no? Entonces, este tipo de situación, pues nos lleva a lo que comentas definitivamente, la dualidad, ¿no? Que, pues es eso precisamente, ajá, la mente siempre está funcionando de esa manera dual, con comparativas ahí mentales, ¿no? Entonces, si yo pienso de manera clasista o racista que soy yo soy superior, pues en automático en mi mente, pues hay gente inferior, ¿no? No hay de otra. Pero viene algo bien interesante. La mente no nada más funciona en una dirección, ¿ah? Funciona en otras, sí, porque la persona, vamos a ponerlo así, yo tengo 100 millones de pesos, entonces soy mejor que los que tienen 99.99 millones y para abajo, ¿no? Pero entonces hay quienes son mejores en automático y, no, y es inevitable, colega, y bien interesante este tema. Los que tengan 101 millones para arriba, entonces son mejor que yo en automático. Ajá. A lo mejor por soberbia, porque suelen ser personas muy soberbias, no lo van a aceptar, pero su mente ya está funcionando en eso. Y por eso viene esa necesidad de siempre estar demostrando, entre comillas, ser mejores que los demás en cualquier tipo de situación, ¿no? Desde el aspecto intelectual, como bien mencionas, también se va dando, ¿no? No, pues, y se da en distintas áreas, ¿no? Ya sea de profesión hacia otras profesiones o incluso en el mismo rubro, ¿no? Y voy a poner el ejemplo más claro aquí en psicología, colega, ¿no? Yo soy cognitivo conductual, por tanto, soy mejor que todos los demás, ajá, porque se está dando mucho eso, lamentablemente, colegas, ¿no? Que como soy cognitivo, conductual, entonces soy mejor que el que tiene su enfoque humanista, que el que tiene su enfoque psicoanalítico, que tiene su enfoque solamente cognitivo o solamente conductual, y así se va dando, ¿no? Pero no, definitivamente, ojalá y pudiéramos medir ese término de ser mejor, de acuerdo a la mejoría de los pacientes, ¿no? Sería esa la parte interesante, ¿no? Si mis pacientes se sienten mejor, ok, pues eso me hace sentir bien, ¿no? Entonces, en mi carrera, lo voy a llevar a este otro concepto que ahorita manejabas, me voy a sentir cada vez más pleno, ¿no? ¿Qué sería pleno? Pues lleno de bienestar, de satisfacción, lejos de lo contrario que sería el malestar, la frustración. Y ahorita voy a llevar este tema de la frustración a una parte bien interesante, ¿no, colega? Normalmente, cuando hablamos de personas que son racistas, que son clasistas, que discriminan y todo eso, son personas que están llenas de prejuicios, de predisposiciones, pero a su vez también es gente que está llena de frustración, ajá, porque la persona ahorita que comentaba el narcisista que se cree mejor, superior a los demás, que no genera empatía, o no le interesan los sentimientos, las emociones, la forma de pensar de los demás, es gente que también está llena de frustración, de resentimiento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? No es gente que sea, vamos a poner que esté bien, ajá, en su sentido emocional y psicológico, sino todo lo contrario. Aunque con esa máscara o esa careta o esa armadura que tratan de mostrar ante los demás de superioridad, pues muchos les comprarán esa imagen, pero ya cuando uno los analiza un poquito más a fondo, te das cuenta que tienen puntos muy frágiles, ¿no?
Y viene esa parte de lo que te comentaba sobre la gente que está pues llena de resentimiento, de enojo, de tristeza, de miedos, toda esta parte, ¿no? Que incluso, colega, cuando hablamos de prejuicios, de predisposición, de discriminación, de racismo, hay incluso hasta teorías que tratan de manejar todo esto, ¿no? Que vamos a ponerlo así, una persona que se va llenando de frustraciones, entendiendo la frustración como esa reacción emocional, de pensamiento, de sentimiento que se genera porque las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan, o porque las cosas no son como yo quiero que sean, o porque la gente no se comporta como yo creo debieran de comportarse, o deberían de comportarse, o porque no estoy logrando mis objetivos, o porque dentro de una dinámica familiar mis padres pelean, discuten, me agreden, se agreden entre ellos. Todo eso va generando frustración. Entonces, esa frustración que yo voy acumulando, que voy almacenando en mi persona, pues voy a tener que sacarla hacia algo o hacia alguien. ¿Ah? Y ese alguien, ese algo puede ser, a lo mejor tengo una mascota y le doy de patadas o la trato mal, ¿no? Desde esas situaciones hasta personas, ¿no? También, ajá, lo dirijo hacia otras personas y entonces es cuando minimizo a la otra persona, cuando la agredo, cuando la violento, cuando la discrimino en ese sentido de soy mejor que tú o tú eres inferior a mí, por tener menos dinero, por vestir con ropa que no es de marca como la mía, porque yo soy de un país superior al tuyo, porque tú eres de una etnia. Voy a mencionar esto, se oye muy fuerte, pero lamentablemente así se utiliza, ¿no? Y regreso a esta persona ahorita en las redes sociales, eres negro, eres indio, con ese odio, con esa frustración, ajá, hacia esas personas, pero lo único que están demostrando es que están llenas de miedo, están llenas de enojo, están llenas de frustración, están llenas de ignorancia. Esa es la realidad. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones hay que dejarlas bien claras y ahorita pues tocamos precisamente todos estos temas porque son todo lo contrario a lo que tú estás manejando en tus conceptos, ¿no, colega? La plenitud, por ejemplo, ¿no? La sofisticación psicológica que nos llevaría a ser mejores personas, no mejor que las otras personas, que es muy diferente. ¿Ah? Una cosa es enfocarme a querer ser mejor yo, ¿ah? Para mí mismo, y para transmitir ese bienestar a los demás. ¿Por qué? Porque soy parte de una sociedad y no nada más en el sentido de estas personas que son racistas, que discriminan, que son clasistas, que dicen yo soy mejor que tú. Ajá. No, para nada. De hecho, las personas que suelen sentirse mejores que los demás o superiores es todo lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, no, pues tienes mucho dinero, qué bueno por ti. ¿Ah? Eh, pero eso no te hace mejor persona, porque si te comportas de esa manera, entonces estamos hablando que incluso podría ser peor persona, ¿ah? Que a lo mejor el que tiene mucho menos dinero que tú, pero que tiene empatía, que sabe socializar, que sabe entender a los demás, que apoya a los demás, ¿no? Que es algo que se dio apenas con esta situación de las inundaciones en Texas, ¿no, colega? Bien interesante este asunto hablando de la xenofobia, de tener ese odio, ese coraje, esa repulsión, ese rechazo hacia el extranjero o hacia personas que son de otros lados. Cómo el gobernador de Texas no se cansa de despreciar, de discriminar, de generar o potenciar el racismo hacia los latinos, ¿no? Que hay más mexicanos y por eso se entiende hacia los mexicanos, pero en realidad es hacia los latinos, ¿no? Sean de donde sean, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Brasil, de Colombia, de donde sea, ¿no? Pero principalmente de México. ¿Ah? Entonces, ¿cómo equipos de rescate de aquí de México fueron a ayudar a esas personas, olvidándose de todo ese tipo de situaciones? ¿No? Porque si no, pues hubiera sido muy fácil, pues yo, ¿por qué voy a ir a ayudar a un lugar donde me discriminan, donde me desprecian, donde hablan mal de mí, donde me tratan mal, o a mis semejantes, o a mi cultura, etcétera, ¿no? ¿No? Todo eso quedó de lado y fueron los rescatistas a ayudar y salvaron gente, ¿no? Entonces es bien interesante cómo estas personas, estos rescatistas que fueron a salvar vidas, son mucho mejores personas, aunque no tengan el dinero o el poder que tiene el gobernador de Texas, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Y ahorita quería hablar de esto y acomodarlo también o aprovechar esto que hablaste, ¿no, colega? Hay bien, hay mal, hay mal, hay bien. ¿No? Entonces, en este tipo de situaciones, esta persona, ese gobernador o el presidente naranja, cómo están actuando de mala manera, de mala fe, con malas intenciones, es decir, están llenos de maldad, están llenos de frustración, están llenos de miedo, ¿no? Porque podríamos decir del personaje naranja, está lleno de miedo, ajá, aunque él se muestre omnipotente, se muestre como se muestra, ¿no? Ante los demás, ¿no? Su actitud soberbia, despreciativa hacia los demás, pero aún así tiene miedo de qué? Pues de perder todo ese poder que tiene y por eso actúa de esa manera, ¿no? De esa manera tan irracional, tan irresponsable, tan agresiva, tan violenta, que pone en riesgo a todo el mundo, ajá, no nada más a él mismo y a su población, a su gente o a la gente que quiera atacar, ¿no? Lo mismo sucede en Ucrania, lo mismo en Rusia,
en Medio Oriente, ¿no? Donde pues, lamentablemente muere gente, hay gente que cada vez es más pobre, gente que quedó sin nada, mucha desgracia que está sucediendo por este tipo de personas que se creen superiores y que creen que pues el mundo les debe la existencia casi casi, ¿no? Y ellos se sienten ahí en su mente que son los salvadores y que los que están destinados a decir cómo debe de pensar alguien, cómo debe de actuar, lo que debe de comer, lo que no debe de comer, cómo se deben de llamar, cómo se deben de dirigir desde su perspectiva. Ajá, así yo digo, yo soy el presidente de los Estados Unidos y solo por eso te voy a decir a ti, pueblo de no sé dónde, cómo debes de actuar, cómo debes, y obviamente me debes de rendir pleitesía, ¿no? Y debes de estar agradecido conmigo, ¿no? Todo ese tipo de situaciones se dan, colega, y van muy de la mano a esto que mencionas, ¿no? Hay bien y hay mal, ajá, pero ya, centrándonos más a nosotros, pues sí podemos buscar nuestra plenitud, nuestro bienestar, y hay veces que sí requerimos a lo mejor de lo que es la atención psicológica, ¿por qué no? Ajá, y ahí en ese proceso psicoterapéutico voy a buscar formas o voy a encontrar herramientas para poder ser mejor persona, para sentirme mejor yo, ajá, para sentirme bien y no estarme comparando con los demás, si son mejores, si son peores, si son más, si son menos, porque pues ni al caso, ¿no? Lo importante es buscar el bienestar propio y podérselo transmitir a la gente que nos rodea, la gente con la que convivimos, la gente con la que nos relacionamos, la gente, nuestros seres queridos, ¿no, colega? Sí, claro, y si me lo permites voy a comentarte por ahí algo que le pregunté a Meta respecto a que me dijera algunos componentes psicológicos claves respecto a estas temáticas, ¿no? Que hemos Ujú. mencionado como el clasismo, por ahí también el racismo, la discriminación y la xenofobia. Ajá, respecto al clasismo, ajá, se habla de la creencia en jerarquías sociales, ¿no? Como bien lo decías, yo soy superior o demás, ¿no? La Ujú. asignación de valor a las personas según su posición en la sociedad, la formación de estereotipos y prejuicios sobre las personas de diferentes clases sociales. También se habla de la exclusión y la discriminación de personas de clases sociales inferiores, ¿no? Desde su punto de vista. Respecto al racismo, existe también la formación de prejuicios y estereotipos sobre las personas de diferentes razas, la exclusión y discriminación de personas, pues en ese aspecto bueno, es que en realidad es lo mismo, el estereotipo y la discriminación y exclusión, ¿no? Y también están los sesgos, esta parte siempre he dicho de tener así como los ojos tapados, los sesgos implícitos que influyen en las percepciones y comportamientos hacia personas de diferentes razas, es decir, y se oye bien feo esto, pero los ven como animales, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Ni siquiera los ven como otro ser humano, o sea, es decir, Ujú. los ven como alguien inferior, pero que ni siquiera piensa o cosas por el estilo. Y respecto a la discriminación, está la formación de prejuicios y estereotipos sobre personas de diferentes grupos, ¿no? Y eso puede ser grupos étnicos, grupos hasta si tú quieres sociales, ¿no? O en este caso Ujú. de clase social. La falta de empatía y comprensión hacia las experiencias y perspectivas de los demás, ¿no? Aquí nada me importa lo que yo haga, lo de los demás no me importa, ¿no? Están los comportamientos discriminatorios que perpetúan la exclusión y la desigualdad, ¿no? Hace poquito también me llegó, bueno, hoy me llegó estaban acusando a alguien, no me acuerdo la verdad ahorita quién, por contratar a personas de baja estatura, ¿no? Y le iban a acusar de eso, precisamente. Entonces también está el tema de la xenofobia, que sería el miedo y la ansiedad hacia lo desconocido o lo percibido como una amenaza. Ajá. Está también la formación de prejuicios y estereotipos sobre personas de diferentes culturas o nacionalidades, la creencia en la superioridad de la propia cultura o nación y la necesidad de protegerla, ¿no? Porque hay una cuestión de atacar, ¿no? También están pues algunos factores psicológicos subyacentes, que sería la cognición social, que es la forma en que procesamos y percibimos la información social, la identidad social, la forma en que nos identificamos con grupos sociales y nos distinguimos de otros, el tema de las emociones y motivaciones, que subyacen en nuestros comportamientos y actitudes hacia los demás, ¿no? Algunas consecuencias que son muy evidentes, pues sería el daño psicológico y emocional que puede sufrir la persona discriminada. Por otro lado está la perpetuación de la desigualdad y la exclusión social, y el conflicto social y la tensión que puede surgir entre grupos, ¿no? Porque al final de cuentas, tú decías hace rato, mencionabas el tema de eh, las personas que están resentidas, ajá, pero en ese aspecto me parece que ante los prejuicios, del otro lado, ajá, las personas que siempre han sido prejuiciadas, humilladas y demás, pues también hay resentimiento social, ¿no? Y Sí. efectivamente cuando las personas les preguntan, ¿y tú cómo te sientes? No, pues también los odio, ¿no? O sea, también odio a aquellos que me odian. ¿Por qué? Porque Ujú. toda la vida me han atacado, ¿no? Por ahí hace poco se pedía o hablaba México de una disculpa, ¿no? De parte de la corona española, que nunca se dio, pero en realidad tenía mucho que ver con esta situación de ni siquiera era una disculpa actual, era una disculpa por el proceso histórico, por las cuestiones que pasaron, y nunca los españoles se pusieron a pensar que en realidad nada más era
pues honrar a nuestros antepasados y todo el asunto clasista que se vivió en aquella época, cuando en realidad no te perjudicaba en la actualidad, pero para nada, ¿no? Nada más era como darle otro sentido a esta unión social que puede haber y que siempre ha habido con la madre patria, ¿no? Que al final de cuentas, quieramos o no quieramos verlo, pues fueron de personas que convivieron siempre con nosotros y que pues hoy en día hablan nuestro mismo idioma y viven en Europa y de algún modo pues, creo que también pudieran ser un modelo a seguir, ¿no? Porque son ahora las personas que viven en Europa tienen acceso a toda la tecnología, a todas las vivencias de Europa, ¿no? Y que sigue siendo como que un modelo a seguir de muchas personas para sentirse de la alta clase. Hoy en día también lo son, ¿no? Entonces, pues creo que no estaba de más esa disculpa, ¿no? Pero no sé si respecto a esto quisieras comentar algo al respecto, colega. Pues sí, es un tema también bien polémico, ¿no? Desde el punto de vista político, ajá, era una situación que se pedía precisamente como para hacer una especie de paces, ¿no? Porque si nos vamos más a fondo en esta situación, no es nada más que pidas disculpa por lo que hicieron tus antepasados o lo que nos hicieron a nosotros, ¿no? Porque pues a uno, pues qué, ¿no? Ya todo eso ya sucedió hace siglos, ¿no? Pero el asunto no era nada más de esa cuestión, ¿no? Sino dependiendo de cómo se interpreta. Y aquí la interpretación que se estaba dando era que fuera una forma de que la otra persona, en este caso a las autoridades españolas, que reconocieran que eso fue algo que causó daño en su momento, ajá, y que no están de acuerdo con ese tipo de situaciones. Pero si nos vamos más a fondo es porque en la actualidad se sigue dando. Ajá. Son países que tratan de colonizar a otros o dominarlos o controlarlos ya por otras herramientas o métodos, y voy a utilizar la palabra que ahorita utilizaste con tus métodos, ¿no? Más sofisticadas, ajá. Ya es esclavismo o colonialismo más sofisticado, ¿no? A lo mejor ya no te mando ahí a toda esta bola de rufianes, porque eso es, ¿no? Tampoco hay que ocultar las cosas, ¿no? Llegaron una bola de rufianes aquí a la América de aquel entonces, ajá, y mataron y hicieron lo que quisieron, ¿no? Ya no es así, pero ahora tratan de controlar por medio de empresas, de industrias, de sistemas a otros países, ¿no? De ahí no nos vamos tan lejos, los sistemas bancarios, ¿sí? Que manejan la economía en todo el mundo. Entonces, ahora voy a establecer bancos en tu país y por medio de mis bancos voy a controlar tu economía. Ajá, pues a final de cuentas terminamos ahí colonizados también en ese sentido. Ajá. Pero bueno, aquí también esa parte no se entendió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se va más a fondo, ¿no? Esa pedir disculpas es no que me pidas disculpas necesariamente por lo que tú no hiciste y por lo que a mí no me afecta ahorita ya, sino que nada más es una forma de decir, vamos a llevarnos bien ahorita, ajá, pero para eso, pues necesito saber si tú piensas ahorita que estamos a la par, que estamos igual y que podemos colaborar y buscar el bienestar de ambas partes, o tú tienes ese pensamiento anterior, retrógrada, de todavía quieres venir a mi país a saquearme, a conquistarme ahora con otros métodos, ¿no? Esa era la verdadera intención, yo lo veo así, ajá. Entonces, pues obviamente esa respuesta de yo porque te voy a dar disculpas, pues en automático se evidenciaron, ¿no? Hubieran sido políticamente más inteligentes, pero ni eso, ¿no? Han dicho, mira, pues igual y no voy a dar disculpas por lo que pasó, pero actualmente es algo que yo rechazo porque no está bien. No sé, pudieron decir muchas cosas, pero esa respuesta tan tajante de yo no doy disculpas porque pues soy superior a ti, pues ya quedó más que marcado ahí, ¿no? Entonces, estos temas son bien polémicos y hay que también analizarlos desde otras perspectivas, ¿no, colega? En este caso, aquí el podcast Perspectivas Psicológicas, pero también desde la perspectiva política, geopolítica, económica, etcétera, ¿no? Pero bien interesante, ¿no? Y si lo bajamos esto o lo aterrizamos más bien a los temas que ahorita estamos tratando, pues sí, efectivamente, son situaciones muy, muy racistas, ¿no? Entendiendo al racismo como decíamos hace ratito, todas esas creencias y actitudes que se tienen hacia otras personas, hacia otras razas, ¿no? Por eso la palabra racismo, ¿no? Porque aquí es sí más específico en la cuestión racial, ¿no? Yo soy una raza inferior, yo soy una raza superior, tu raza es y no nada más es cuestión de pura creencia de porque yo tengo más que tú, sino por el solo hecho de nacer con esa raza ya eres inferior a mí, ¿no? Porque se van a ese punto extremo, ¿no? Porque es algo innato, ¿no? Innatamente eres inferior a mí, ¿ah? Así piensa la persona racista, ¿no? Cree que lo que tiene que ver a lo mejor con inteligencia, con comportamiento, con temperamento, con moral, no sé, todo eso que tiene que ver con estos rasgos, ya se nace así superior o inferior, ¿no? Obviamente, pues es una ignorancia total pensar de esa manera. Y sí, es algo muy, muy limitado, ¿no? Es un pensamiento muy, muy limitado, pero pues así son, ajá. Y esto los lleva a ser radicales, ¿no?
o estás conmigo o estás contra mí, ajá, o eres uno de ellos o eres uno de los míos, ¿no? No hay medias tintas, ¿no? Ahorita que mencionabas bien y mal, ¿no? O estás bien o estás mal, ¿no? Si estás conmigo, estás bien, obvio, ajá. Y si estás con ellos, estás mal, obvio, ajá. Entonces, ese tipo de pensamiento tan limitante y de actuar, ¿no? Porque, pues, dijéramos, así piensan, pues, que piensen lo que quieran, pero no actúan en base a, y es cuando viene la agresión, es cuando viene la violencia, es cuando viene el bullying, ¿no? Porque en las escuelas, ¿no, colega? Lo que mencionabas hace ratito, yo estudié en tal y por eso soy superior a ti, ¿no? Pero aunque estén estudiando en la misma escuela, ahí mismo, ¿no? Si llega un chico becado a una de esas grandes instituciones particulares económicamente poderosas, híjole, ¿cómo le va? Ajá, y lo ataca, ¿no? Porque tú no eres de nosotros, ¿qué haces aquí? Ajá. Aunque sea más brillante, ajá, vamos a ponerlo intelectualmente, puede ser superior, ajá, pero no. Ahí lo que pesa es el aspecto económico, la clase, bla, 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 ¿no? Tampoco toda la gente que acude a ese tipo de colegios o de escuelas son así, ajá, tampoco hay que irnos a ese extremo, ¿no? De que todos los que van ahí se creen mucho. No, hay gente muy humilde, gente que sí verdaderamente tiene valores, el respeto por los demás, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Aunque tengan mucho poder adquisitivo, aunque tengan a lo mejor más posibilidades económicas, etcétera, no se muestran de esa manera, ni piensan así. Ajá, hay de todo, ¿no? En estas situaciones, colega. Por ahí, colega, si me lo permites, voy a mencionar, igual para tener aquí una base, respecto a las consecuencias psicológicas específicas de las clases sociales afectadas, pero también de las dominantes, ¿no? Entonces, por ahí, las clases afectadas pudieran tener el síndrome de estrés crónico. Son las personas que experimentan discriminación y racismo de manera crónica, pueden desarrollar un síndrome de estrés crónico que se caracteriza por síntomas como ansiedad, depresión, insomnio y dolor crónico. El trauma intergeneracional. Las comunidades que han experimentado este trauma histórico y discriminación pueden transmitir ese trauma a las generaciones futuras, lo que puede afectar su salud mental y su bienestar. Además de la internalización de la opresión, las personas que experimentan discriminación y racismo pueden internalizar los mensajes negativos y estereotipos que se les atribuyen, lo que puede afectar su autoestima y confianza en sí mismos. ¿Sí? Respecto a la ansiedad y el miedo, las personas que experimentan discriminación y racismo pueden vivir con un estado de ansiedad y miedo constante y lo que puede afectar su capacidad para funcionar en la vida diaria, ¿no? Una desconexión de la identidad cultural. Las personas que experimentan discriminación y racismo pueden sentir una desconexión de su identidad cultural y pérdida de conexión con sus raíces y tradiciones. Algunos ejemplos específicos de las consecuencias psicológicas que pueden afectar a las clases sociales afectadas incluyen depresión y ansiedad, es decir, las comunidades indígenas en México pueden experimentar depresión y ansiedad debido a la discriminación y marginación que enfrentan. Los migrantes que han experimentado violencia y trauma en su país de origen o durante su viaje pueden desarrollar estrés postraumático. Las mujeres afrodescendientes pueden experimentar baja autoestima debido a la discriminación y racismo que enfrentan en la sociedad. Es importante que se tome conciencia de estas consecuencias psicológicas y se tomen medidas para abordarlas. Esto puede incluir programas de apoyo psicológico, en donde pueden ser ayudadas por personas, por psicólogos a abordar las consecuencias psicológicas de la discriminación y el racismo. La educación y la conciencia sobre discriminación y racismo pueden prevenir estas consecuencias psicológicas, además de las leyes, ¿no? Y las políticas que promueven la igualdad y la justicia. Además de esto, pues me voy a ir directamente a los padecimientos de las clases dominantes, que son diferentes, ¿no? En este aspecto puede ocurrir, ¿no?, que haya culpa y vergüenza. Las personas de las clases dominantes pueden sentir culpa y vergüenza por los privilegios y beneficios que reciben debido a su posición social y económica. Miedo a perder el poder y el estatus social, que ya lo hablábamos también en el podcast anterior. Las clases dominantes pueden temer perder su poder y estatus si se implementan políticas y cambios sociales que promuevan la igualdad y la justicia. Y también esto ocurre en terapia de pareja, colega, ¿eh? Cuando de repente, te repito, hacen un juego de superioridad e inferioridad, y de repente cuando las cosas se empiezan a equiparar, pues alguno de los dos dice, yo no le entro, ¿no? Yo no le entro a este juego tan igualitario. Entonces mejor yo dejo de ir a terapia y que siga yendo la mujer, ¿no? Generalmente es así, ¿no? En otras ocasiones también mandan al hombre porque el poder, la batuta la tiene la mujer, ¿no? Por aquí también está el tema de la ansiedad y el estrés. Las personas de las clases dominantes pueden experimentar ansiedad y estrés debido a la presión de mantener su posición social y económica, desconexión con la realidad. Las clases dominantes pueden estar desconectadas de la realidad de las clases sociales afectadas, lo que puede llevar a una falta de empatía y comprensión, además de la resistencia al cambio. Las clases sociales dominantes pueden resistirse a los cambios sociales y políticos que amenazan su poder y estatus.
Bien, por aquí también algunos ejemplos específicos pues pudieran ser el síndrome de la burbuja de privilegio. Las personas de las clases dominantes pueden vivir en una burbuja de privilegio que les impide ver la realidad de las clases sociales afectadas. Ansiedad por la pérdida de la identidad social, en cuanto que pueden experimentar ansiedad por la pérdida de su identidad social y estatus, si se implementan cambios sociales y políticos que promuevan la igualdad y la justicia, además de la culpa por la complicidad. Las personas de clases dominantes pueden sentir culpa por su complicidad en la perpetuación de la discriminación y racismo, ¿no? Cosa que ya acabamos de aclarar que no sintió España, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas esto es un poco lo que tenía a la mano respecto a esas temáticas, colega. No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega. Pues sí, colega, mira, ya estaba checando aquí que nos vamos acercando al final. Sí. Entonces, sí voy a concluir con una situación bien interesante. Ajá. Voy a hablar un poquito de Kenneth Clark. Ajá. Eh, Vamos a ponerlo así. Kenneth Clark, un poquito después de la década de los 30, ajá, 1930, junto con su esposa, Mamie Phipps Clark, estudiaron precisamente estos efectos del racismo. Ajá, pues, ellos tenían ya esa parte, ¿no? De por qué se da, cómo se da, de dónde surge, cuáles son los factores o los fenómenos que influyen, etcétera. Y hicieron un experimento que hasta la fecha sigue causando mucha controversia porque es muy fuerte los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para determinar si los niños trabajaron con niños, ¿no? En edad escolar de 3 a 7 años aproximadamente, ajá, con niños de distintas razas, distintos colores de piel, y manejaron unas muñecas, ajá, unas muñecas de distintos tonos de piel, desde tonos de piel muy claros hasta tonos de piel muy oscuros, ¿no? Desde una muñeca blanca hasta una muñeca negra, ¿no? Entonces, cuando la pregunta era, ¿qué muñeca te gusta? Normalmente los niños de piel blanca se identificaban con las muñecas blancas y las niñas y los niños de piel oscura con, con muñecas y muñecos de piel oscura. Ajá, entonces, eso daba pie. Es un experimento que a lo mejor ya no, ellos no lo extendieron o algo así, pero sentó bases para que después vinieran mayores estudios al respecto de la raza, de hacer conciencia sobre ti mismo, etcétera, incluso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí cuando decían, digamos, les dejaban a los niños ahí como que se identificaban con su color de piel? O sea, sí tienen ya conciencia desde pequeños de esas situaciones, ¿sí? Lo peligroso de este estudio viene más adelante cuando empiezan a hacer tipos de preguntas. Ajá. ¿Y qué tipos de preguntas empezaron a hacer? ¿Cuál es la muñeca más fea? ¿Cuál es la muñeca más bonita? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Cuál es la muñeca buena? Ajá. Y la mayoría, sin excepción, y independientemente de su raza, de su color de piel, cuando preguntaban cuál era la muñeca buena, se iban con las muñecas de color blanco, ajá, de piel clara. ¿Cuál es la muñeca mala? Ajá, se iban, ¿sí? Ya no importa si el niño o la niña eran de piel clara o oscura, agarraban a la muñeca negra, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la muñeca mala? Ajá. ¿Cuál es la muñeca bonita? Tendían a irse a la muñeca blanca. ¿Cuál es la muñeca fea? Y se iban a la muñeca negra. Ajá. Los niños, ajá, sean de piel clara o piel oscura. Ajá. Entonces, fue un experimento que generó mucha controversia, pero que sí denotaba, ¿no? Es así como que, caray, pues ya se trae así como que ese rechazo, esa repulsión hacia la gente de piel negra, pero no, ajá, en realidad es lo que se va aprendiendo, lo que mencionábamos casi al principio del podcast, el prejuicio, ajá, cómo se va generando a partir de ciertas situaciones sociales e incluso decíamos, pues, cómo el niño de color, de piel negra, se identifica con una muñeca de igual del mismo color de piel cuando nada más es de jugar y ya, ajá, no metemos la parte prejuiciosa del bien y el mal, ajá, o de lo bonito y lo feo, ¿sí? Entonces, este estudio va más allá, ajá, incluso llevando a esa parte de cómo los mismos padres de piel negra, de piel oscura, sin darse cuenta, sin ser conscientes de ello, pueden transmitirle a sus hijos, ajá, ¿sí? Esta situación del autorrechazo, ajá, ¿sí? O de la no aceptación o autoaceptación en ese sentido. Ajá, ¿por qué? Pues porque, como mencionabas hace ratito, colega, ya viene es histórico, ajá, entonces ya son cuestiones bien interesantes y a lo mejor se tendría que ahondar mucho más, ¿no? Pero este es uno de los estudios que se hicieron que dan pie a todo esto del racismo, ¿no? Cómo puede generar ese tipo de situación, ¿sí? Entonces, se llega a ciertas conclusiones en las que si el niño de piel negra no viviera en una sociedad en la que se le ataca a esa raza, a ese color de piel, pues no identificaría con que el muñeco o la muñeca de piel negra es el malo o es el feo, ¿no?
sino se identificaría totalmente y si, ¿cuál es el niño bueno o malo? El niño bueno, el niño bonito, eso, se identificarían en automático con su mismo color de piel, pero no pasaba. ¿Por qué? Porque han vivido en una sociedad, esto fue en Estados Unidos, aclaro, ajá, este tipo de estudios. Entonces, se vivía en una sociedad, se vive, ajá, lamentablemente, en una sociedad a lo mejor ya no es tan notorio, ya no se expresa así tan directamente, incluso estos grupos, ¿no? El Ku Klux Klan, ¿no? Que eran muy radicales, ¿no? No nada más rechazaban o criticaban o atacaban verbalmente o mataban gente, ¿no? De color de piel oscura, ¿no? Porque se sentían muy superiores, ¿no? Entonces, bien interesante este tipo de estudios que se hicieron, colega, y a las conclusiones que se llegan en ese sentido, ¿no? De cómo incluso la misma raza o el mismo grupo étnico puede no aceptarse a sí mismo porque ha sido atacado históricamente y ha vivido en sociedades donde son marginados, donde son discriminados, que lo van aprendiendo y lo van transmitiendo, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, de manera inconsciente, claro está, ajá, pero pues se da. Ujú. Bien, aquí ya nada más para también ir cerrando, yo hablo un poquito de la paradoja, en este caso clasista, ¿no? Que pues, Ujú. en esencia es pues esta situación de ver, pues digamos, no alcanzamos a darnos cuenta ni a comprender a lo mejor la forma clasista que estamos siendo con las demás personas, la forma a lo mejor xenofóbica que estamos siendo con las personas, porque solamente lo alcanzamos a entender conceptualmente, pero nunca hemos vivido ese rechazo. Entonces, muchas personas ocurre que cuando dicen, no, pues yo comprendo a los homosexuales porque pues ellos son unas personas que son seres humanos y de repente tenemos que entenderlos y ya, dicen su discurso y piensan que con eso ya los están comprendiendo, ¿no? Entonces, Ujú. esta paradoja nos hace notar que en realidad no hay comprensión, solamente hay un discurso, que es el discurso que todo el mundo dice, pero cuando en realidad no hay una empatía, no hay un entendimiento de las personas. Ajá. Esto ocurre muy comúnmente, colega, cuando efectivamente no te has dado la tarea de conocer el porqué de ciertas cosas. La cuestión del clasismo habla también del tema de grupos vulnerables, los cuales, como hemos dicho, históricamente han sido rechazados por la sociedad, por no tener dinero, por estar lejanos a las ciudades, por de repente tener culturas que no comprendemos. Y el solo hecho de mencionar que entendemos lo que no entendemos, pues entonces nos habla efectivamente de que no nos hemos dado la tarea ni siquiera de conocer el conflicto, ¿no? Y hace también, esto tiene mucho que ver con la paradoja de Russell, que en este aspecto es un dilema lógico que llevó a muchos matemáticos a tener que reinventar nuevas lógicas, en donde se hablaba de que, pues en este cuate Russell hablaba de que cuando un barbero, ¿no? Pues digamos, cortaba la barba a todos los ciudadanos, entonces quién le cortaba la barba a él mismo, ¿no? Porque entonces, Ujú. si él era el único que podía cortarle a los demás, entonces quién se iba a ocupar de cortársela a él. Y también a lo mejor es un poco lo que he explicado cuando hablaba por ahí Gael García y Diego Luna cuando se pusieron en la Cámara de Diputados, hablar de este dragón de cuatro cabezas, que efectivamente es cuando en México se habla mucho de pues de estos temas, ¿no? Precisamente de xenofobia, de a lo mejor de las tranzas y de todo eso, hacia afuera lo vemos, lo alcanzamos a ver, pero cuando ya somos parte del problema, entonces lo callamos, lo silenciamos. No somos capaces de observar con una mirada crítica lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y aquí hablamos de una situación muy simple, un ejemplo muy simple. A lo mejor hacia afuera entendemos lo que es un fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a políticos hacer fraude. Pero ¿qué pasa si, por poner un ejemplo, tenemos un papá que trabaja en una gasolinera y en la gasolinera se roban algo de gasolina? Entonces, papá llega con gasolina a casa y entonces dices, ah, bueno, pero entonces nada más está tomando lo que es de él, ¿no? Porque está vendiendo para tener más dinero nosotros. Entonces ya no ves que eso también es un robo a la institución. Ajá. Ujú. O algo más simple, ¿no? A lo mejor si quieres aquel vendedor de refrescos que le dan a lo mejor algunos premiecitos para sus clientes, ¿no? Algunos premios que les dan. Y entonces llega a casa y dice, es bien contento, llega a casa y dice, yo voy a regalar estos premios a mis buenos clientes, ¿no? ¿Y qué te dice la mamá o el papá, no? Te dicen, no, esos premios no se regalan a los clientes, esos premios déjalos en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona, tú no regales nada, ¿no? Y entonces empiezas a ver que hacia adentro son permisibles algunos fraudes, ¿no? Pero entonces hacia afuera sí se ven, pero hacia adentro no. Entonces aquí creo que sí tenemos que ser muy conscientes de que muchas veces cuando tocamos temáticas no las entendemos del todo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes problemáticas y muchas veces no tenemos por qué entenderlas porque a lo mejor no las estamos viviendo. No nos corresponde ser conscientes respecto a la temática, pero sí estar informados, que este es un tema de que hablamos de pues de esto que yo te mencionaba de la sofisticación, estar informados respecto a la temática. Antes, respecto por ejemplo al tema de la homosexualidad, me acuerdo mucho que algunos comediantes decían
que antes no se permitía la homosexualidad, que después ya fue un poco más permitida, y decían en broma, ¿no? Me acuerdo mucho el norteño decir que al rato esto iba a tener que ser obligatorio, ¿no? Como si esto ahora resultara como una norma a seguir, cuando en realidad pues siempre respecto a esta temática, pues yo creo que es una cuestión de tenerlo o no tenerlo, naces o te haces, dicen por ahí, esto sí ya es un estudio científico, pero a final de cuentas me parece que cada uno tiene sus propios conflictos, el sociabilizarlos, el entenderlos hacia afuera, hacia nuestras demás personas, también habla de una responsabilidad moral, ¿no? Que podemos tener. Nosotros como psicólogos sí tenemos que tener esa responsabilidad con respecto a nuestros pacientes, no podemos dar una opinión nada más por darla, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá personas que no tengan esta responsabilidad, ¿no? Entonces, conocer muchos temas para nosotros como psicólogos, creo que sí es un bien necesario, un mal necesario, como le quieran llamar, pero por eso también abrimos estos espacios, colega, ¿no? Que creo que también es de tu parte un poco esa intención, y de mi parte lo es, desde luego, el abrir temáticas que no conozco, pues precisamente para entenderlas un poco más, para tener una perspectiva, si no adecuada, por lo menos informada, ¿no? Y ya respecto a la temática, pues no sé, por ejemplo, alguna situación que te platiqué de un caso psicológico, cuando me empezaron a hablar en este aspecto de las personas, bueno, esta nueva moda que se suscitó hace 5 años, ¿no? Que las personas binarias y no binarias, ¿no? O el tema de los que son trans, pero ya no nada más transexuales, ¿no? Sino trans digitales, trans, que bueno, los que se mencionan que son gatos, las personas que se refieren a que son hombres, pero se consideran ellos mujeres, sin tener que hacer una transición necesariamente, nada más a veces hasta por un aspecto legal, ¿no? De ya no dar dinero a sus hijos, ¿no? Pero tiene algo que ver con eso, colega, pero tenemos que entender esas cosas, porque si de repente nos agarra de sorpresa un caso así, pues no vamos a saber qué hacer, ¿no? Siendo que se supone que nosotros somos los promotores, digo, no se supone, somos promotores de la salud, pero tenemos que estar informados de lo que se viene nuevo, ¿no? Para también entender, pues, qué se está haciendo en otros países, qué se está haciendo en nuestras localidades respecto a la temática, ¿no? Entonces, el trabajo nunca acaba y siempre tenemos que estar actualizándonos, colega. No sé si respecto a esto o quieras mencionar alguna otra situación, colega. Pues sí, ahora sí, con respecto a lo que mencionas ahorita, en esta parte final, sí, definitivamente siempre debemos de estarnos preparando, siempre procurar estar a la vanguardia, ¿no? De todo lo que va surgiendo, nuevas, investigaciones, nuevos estudios, etcétera, ¿no? Pero sí, tampoco vamos a ser todólogos, ¿no? Pero es importante tener la humildad de aceptarlo, ¿no? Bueno, si me llega una persona con ciertas características que yo desconozco o no sabría cómo tratarlo, pues también debo de tener esa humildad de decir, ¿sabes qué? Mira, yo no sería la persona más adecuada para poder atenderte, sin entrar, ¿no? Porque yo rechazo lo tuyo, o tu forma de ser, o tu... No, 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 sin llegar a ese punto, simplemente no lo conozco y por tanto estoy muy limitado para poder apoyarte verdaderamente, ajá, y poder canalizarle, ¿no? Darle sugerencias. También se vale, ¿no? Porque si no, eh, pues voy a tratar de atender todo lo que venga, aunque no sepa, pero pues ahí a ver, en algo le ha de servir, ¿no? No, no se trata tampoco de eso, pero bien dices, hay que estarnos preparando y siempre hay que estar a la apertura. Y relacionado al otro tema que comentas, también es mucho debate, ¿no? Esa cuestión de la aceptación, de cruzar esa línea, ¿no? Ahorita pareciera ya una línea ahí como que no se tiene muy clara donde es aceptar o más bien aceptar cómo eres o aceptar tu imposición de cómo eres, ¿no? Porque también se habla de eso, ¿no, colega? También hay que tener en cuenta esa parte. No es de que si te acepto con tus creencias o tu forma de ser o tu forma de actuar, sino ya me lo estás imponiendo, ajá, y ahí es donde hay gente que reacciona, ajá, ya también hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Que también es un peligro esto, ¿no? Porque por un lado está, voy a poner a lo mejor algunos casos bien polémicos. Por un lado está la parte del machismo, del feminismo, etcétera, ajá, pero hay feministas muy radicales, ¿sí? Que están haciendo cosas que ya van en contra incluso de sus propias convicciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se supone que están en contra de la agresión del hombre a la mujer, pero están a favor de la agresión de la mujer hacia el hombre, ¿no? O incluso se hacen las de la vista ciega cuando hay mujeres atacando a otras mujeres y eso no se ve, ¿sí? Ese tipo de feministas o ese tipo de movimiento feminista es el que debemos de evitar, ajá. Sí apoyar al que dice, no, hay que buscar que haya situaciones de igualdad, ¿no? De no somos menos. Todo eso hay que apoyar, sí, pero hay que saber hasta dónde sobrepasan esa línea, porque si no nos perdemos y sucede esto que comentas, ya no sé ni qué, ¿no? Si te estoy aceptando como eres, o más bien tengo que aceptarlo porque ya me lo están imponiendo, porque si no, hasta una ley me va a castigar por no aceptarte que tú eres un gato, que eres un perro, que eres mujer, aunque yo te veo como hombre, ¿no? Ese tipo de situaciones se están generando mucha confusión y sí es de mucho peligro, entonces hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Si tú tienes tus preferencias sexuales, si tú tienes tu idea de lo que tú eres,
adelante, ajá. El respeto está hasta ahí, ajá. Pero que yo ya tenga que aceptar, no, sí, sí eres gato, no, sí, sí eres mujer, y es otro asunto, ajá. No tengo por qué llegar a ese punto, porque si no vamos a llegar al punto de, oye, colega, mira, esto que ves aquí no es azul, ¿eh? Desde mi forma de pensar es rojo. A ver, colega, dime que esto es rojo porque si no te demando, ajá. No, o porque si no dices que esto es rojo, porque aunque tú lo veas azul, yo lo veo rojo, entonces estás en contra de mi forma de pensar y eso me violenta, ¿ah? Entonces quiero escucharte que digas que esto es rojo. Y a lo mejor tú me dices, mira, tú lo ves azul, este rojo, yo lo veo azul, cada quien con cómo lo ve, ¿no? No, no, no. No me voy de aquí, este podcast no terminas hasta que tú me digas que esto es rojo, porque si no estás mal, colega, estás violentándome, porque no aceptas que esto es rojo. ¿Sí me explico, colega, hasta dónde está llegando este punto? Sí. Y ya es peligroso, ajá, porque pues tampoco se trata de eso, ajá, pues así como tú te crees esto, pues yo me creo lo otro, ¿no? Y punto, ajá. Pero no se trata de imponer, que esa es la línea que se está cruzando. Ya me estás imponiendo, ajá, ya no estás considerando nada más que acepte, ¿no? Ok, pues si tú quieres ser eso, o si te crees aquello, o si te gusta esto otro, adelante, bien por ti, ajá, pero no me lo impongas a mí. Y entonces llegamos a ese punto, colega, del respeto, ajá. ¿Por qué? Porque tú me pides respeto hacia tus ideas, hacia tus creencias, pero tú no estás respetando las mías al tratar de imponerme lo tuyo. Y eso ya viene desde hace mucho, ¿no? No ahorita con estas temáticas, no tan solo las religiones, ¿no, colega? Yo tengo esta religión y te la trato de imponer a ti, que fue ese también uno de las situaciones con la conquista, ¿no? Por cierto, ahorita que hablamos de ese tema, ¿no? Llegaron a imponer creencias, religión, etcétera, ¿no? Porque no llegaron mira, yo creo en esto, créelo, tú si te gusta, ¿no? Llegaron a imponerlo y a matar a los que no creían, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también hay que tenerlas ahí en cuenta, porque no nada más es algo superficial, es algo que va muy a fondo y hasta dónde podemos llegar, pues no terminaríamos este podcast, colega. Entonces, con respecto a eso, ¿no? Otro ejemplo podría ser el de los derechos humanos, ajá. Es que este criminal que mató, que asesinó, que hizo sufrir, que torturó, tiene derechos humanos los mismos que tú tienes que te dedicas a hacer el bien, ¿sí? Son temas bien fuertes y controversiales, ajá, porque, caray, o sea, hizo y deshizo y causó tanto sufrimiento y tiene los mismos derechos que yo, no se me hace justo, ¿no? Y ahí viene todo el debate, ajá, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí lo dejo y ya nada más con respecto al racismo, colega, de todo este estudio que comentaba, de Clark, ajá, ahí sale una pregunta bien interesante que se la dejaría al público, al auditorio, a quienes nos hacen favor de vernos, ¿no? Para reflexionar sobre esto, ajá. El ser humano ya nace con ese instinto de rechazar o de negar o de temerle o de odiar incluso, ajá, eh, a otros por condiciones diferentes o se va formando, ajá, o se va generando, ¿sí? Entonces surge esta pregunta, ¿quién le enseña a un niño a rechazar, a odiar o a temerle a otras personas con otras características o de otra raza o con otras circunstancias? Ajá. Con eso yo terminaría mi participación, colega, que temas bien interesantes, un podcast que pues da para mucho que hablar, ajá, pero pues aquí termino yo. Soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. En mis redes sociales pueden encontrar Psicología del Alma. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter X, en TikTok. Ahí andamos, hasta en LinkedIn, ajá, por ahí andamos. Y ya de manera directa me pueden contactar a mi WhatsApp al 55 14 93 95 80, colega. Un gusto colaborar contigo y te cedo la palabra para que des el cierre a este podcast. Sí, colega, nada más también para no dejar algo respecto a cómo se perpetúan estas ideas, estas eh, cuestiones que estamos hablando, pues generalmente ha sido la clase dominante la que los perpetúa, ¿no? Como con sus medios, ¿no? Con sus maneras de poder aportar o dominar por medio hasta a veces de la opinión, pues en sus medios, en los medios electrónicos, revistas, antes periódicos, etcétera, ¿no? La Así situación por la cual hoy en día tenemos tanto conflicto con estar teniendo polémicas constantes tiene que ver con que hoy las narrativas se han democratizado. Es decir, está el TikTok, está el Instagram, están todas las redes sociales y hoy en día las personas son capaces de también defender sus puntos de vista. Por eso tenemos tantos conflictos respecto a lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Nada más quería como cerrar con esto, colega, y mencionarte algo rapidísimo, que son 3 puntos de vista, que algo tuviste que ver ahorita con lo que mencionaste de la deshumanización, y habla de las narrativas de la meritocracia. Las clases privilegiadas pueden enfatizar la idea de que el éxito es el resultado del mérito y el esfuerzo individual, minimizando la influencia de factores como la herencia, la posición social o la desigualdad de oportunidades. La deshumanización y estereotipos pueden utilizar estereotipos o deshumanizar a las clases marginadas para justificar o minimizar la explotación, presentándolos como diferentes o menos capaces que las clases privilegiadas. El ocultamiento de la desigualdad. Las clases privilegiadas pueden ocultar o minimizar la existencia de desigualdades estructurales, presentando la sociedad como justa
justa o igualitaria para todos. Y por último, bueno, hay dos más, es la culpar a las víctimas, pueden culpar a las clases marginadas por su situación, argumentando que sus problemas son resultados de sus propias decisiones o falta de esfuerzo, en lugar de reconocer la influencia de factores sistémicos. El control de la narrativa, las clases privilegiadas pueden controlar la narrativa a través de medios de comunicación, educación y otros canales de influencia para presentar su perspectiva como la norma a seguir o la verdad. Además del uso de la caridad como distracción, pueden utilizar la caridad o la filantropía como una forma de aliviar la culpa o la responsabilidad por la explotación sin abordar las causas subyacentes de la desigualdad. Así es que bueno, pues dejamos ahí muy abierto esta temática para que las personas pues puedan pedir más si quieren más. Y desde luego pues también yo dar mis redes sociales, colega, igual también te dejo ahorita te cedo la palabra, pero mis redes sociales son Sicomar Susano y ahí pueden ver también las repeticiones de estos programas o algunos otros contenidos, colega. No sé si quieras mencionar tú algo más, colega, para cerrar. No, pues ya nada más esto que último que comentaste, pues prácticamente responde a la pregunta, ¿no? Que quién le enseña a un ser humano, a un niño, ¿no? A rechazar, a temer o incluso odiar a las personas con otras características o de otras razas, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? Que sería la segregación racial, sería la influencia de los padres, ¿ah? Maestros incluso, personas con las que convivimos y los medios de comunicación ahorita que mencionabas eso, ¿no? El poder que tiene unos cuantos generan todo eso, colega. Mis redes sociales ya las di, pero las repito, Psicología del Alma, ahí estamos. Pues un gusto, colega, nuevamente. Nos vemos en la siguiente. El día de hoy tocamos pues este tema de clasismo, xenofobia y otras temáticas. Así que cuídense y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, buen día.